ayudantía vamos a entrar en lo que es el análisis modal de una estructura. El análisis modal está definido para estructuras de varios grados de libertad y es una técnica bastante usada para poder hacer el análisis dinámico de un sistema estructural que está compuesto por varios pisos o en general varios grados de libertad. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ayudantía es obtener los modos normales de vibración para una estructura y hacer la modelación tanto en SAP 2000, como aparece aquí, como también en el programa Robot, ya que yo lo tengo aquí abierto. ¿Por qué en los dos programas? Porque está entrando cada vez más el Autodesk Robot en la industria y se está empezando a utilizar un poco más. Y además porque es un software que ustedes pueden descargar gratuitamente desde la página de Autodesk. No así el SAP, que si bien es más usado en la industria chilena, es un programa que no tiene su versión estudiantil disponible para ustedes. ¿Ya? Entonces, para que ustedes puedan trabajar en sus proyectos tranquilamente, muy probablemente les va a servir más el robot. ¿Ya? El enunciado de esta ayudantía es el mismo de la anterior, ¿cierto? La idea de este documento que les estoy presentando aquí es más o menos la misma que el documento de la ayudantía de la semana pasada, o de la ayudantía número 4, en la que el documento es autoexplicativo. Están todos los pasos a seguir para poder realizar el análisis a mano y para poder luego pasar a los programas de forma relativamente rápida. Entonces ustedes tienen en este documento todo el paso a paso. Yo lo que voy a hacer ahora es únicamente avanzar y explicar un poco los procedimientos que se hacen para poder un poco darles una idea de lo que se está haciendo en el documento. ¿Bien? Entonces, como les comenté recién, el enunciado es el mismo, tenemos la misma geometría, los materiales y las cargas de la ayudantía pasada. La geometría ustedes la tienen en este plano, que también les tengo subidos en el aula virtual, en la ayudantía número 4. Entonces, para hacer en realidad lo que hacemos en el análisis modal, que está explicado aquí un poco y también ustedes lo tienen en las clases, es subdividir la estructura y definir los desplazamientos de la misma, como la superposición de la contribución de diversos modos de vibración. Entonces, estos modos de vibración representados por estos phi, que son, digamos, las formas modales, multiplicados por una cierta función en el tiempo. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo aquí es desacoplar o dividir la respuesta de la estructura en diversos modos que tienen dos componentes. Tienen una componente espacial, que vendría siendo la forma del modo, y tienen una componente temporal, que vendría siendo esta función, que en general no nos va a interesar mucho obtener. ¿Bien? Entonces, lo principal es que estamos en este caso dividiendo la respuesta de una estructura, como se ve acá. Suponiendo que tenemos 3 grados de libertad, vamos a tener entonces 3 modos de vibración y vamos a descomponer los desplazamientos de esta estructura en la respuesta de 3 modos. Ya, todo esto en vibración libre. La gracia que tiene el análisis modal es que es muy utilizado para el diseño. Entonces, varias de las cosas que estemos viendo aquí, vamos a después irlas conectando con el diseño de una estructura. Entonces, las ecuaciones que están aquí representan a grandes rasgos lo que es el análisis modal, la suma de las contribuciones de cada uno de los modos, que a final de cuentas lo que hacen es representar que lo que yo estoy haciendo aquí es dividir mi estructura de varios grados de libertad en varias estructuras de un grado de libertad. Ya estas tres estructuras en realidad se pueden representar como un sistema de un grado de libertad. Y los sistemas de un grado de libertad nosotros ya los tenemos bastante bien estudiados y sabemos que podemos representarlos mediante ecuaciones relativamente sencillas. ¿Ya? De ahí que el análisis modal sea bastante utilizado. Entonces, cada uno de estos modos de vibración, ya estas formas modales que les vamos a denominar, tiene una frecuencia de vibración específica, ya tiene una frecuencia de vibración característica y por lo tanto en lo que nos vamos a concentrar en esta ayudantía es en definir las formas modales, es decir, vamos a definir los phi, que son estos vectores, estos tres vectores en el caso de una estructura de 3 grados de libertad, y en definir las frecuencias, los omega de cada uno de los modos. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacemos primero? Lo que estamos haciendo en general en lo que es el análisis modal es resolver esta ecuación de aquí. ¿Ya? Este es un problema de valores propios. Ustedes probablemente vieron los valores propios en álgebra lineal, así que esto es una suerte de repaso del cálculo de valores propios y vectores propios. Entonces nosotros tenemos que resolver esta ecuación de aquí,
Y para que esta ecuación tenga soluciones, tenemos que asegurarnos de que el determinante de m a la menos 1 por k menos omega i de la frecuencia al cuadrado por la matriz de identidad sea igual a 0. Entonces, el determinante de todo esto tiene que ser igual a 0 y de ahí nosotros vamos a calcular las frecuencias de vibración. Eso es lo que se está haciendo aquí en este documento. Entonces, primero calculamos este determinante, lo igualamos a 0, encontramos una ecuación y con esa ecuación definimos nuestras frecuencias de vibración. Luego, estas frecuencias de vibración las vamos a tomar y las vamos a colocar en esta ecuación de aquí arriba para poder hallar los phi, que vendrían siendo nuestras formas modales. Vamos a ilustrar el proceso entonces en lo que sigue en este documento. En la ayudantía pasada nosotros calculamos las matrices de rigidez y de masa de una estructura, ¿cierto? De la estructura a la que le vamos a hacer el análisis modal en esta ayudantía. Nosotros calculamos las matrices de rigidez o la matriz de rigidez considerando dos hipótesis diferentes. La primera era considerando vigas de rigidez infinita y la segunda era considerando la rigidez real estimada de las vigas. Esas dos matrices aparecen aquí. Esta era la matriz para uno de los marcos, entonces para obtener la matriz de rigidez de nuestra estructura completa, multiplicamos simplemente por 3 y, considerando la rigidez estimada de las vigas, ahí está nuestra matriz de rigidez para un marco y la multiplicamos por 3 para obtener la rigidez total de nuestro edificio. Finalmente, la matriz de masas concentradas también la calculamos en la ayudantía pasada y nos dio esta masa de aquí. ¿Ya? Algo importante a destacar es que la masa total del edificio es de 112.268 kilogramos, que es la suma de la diagonal de la matriz de masa, y este es el equivalente masa del peso sísmico. ¿Ya? La norma normalmente habla del peso sísmico, entonces por eso es que se hace aquí la acotación de que el peso sísmico finalmente vendría siendo de 112 toneladas fuerza. ¿Ya? También tenemos que aquí se hace un recordatorio de que la masa sísmica, que está calculada aquí, la matriz de masas, considera el 25% de la carga viva por este asunto probabilístico que comentábamos en la ayudantía anterior. Vamos a considerar en una primera aproximación que nuestra matriz de rigidez está dada por la consideración de las vigas de rigidez infinita, ¿ya? O sea, por la matriz de rigidez inicial que nosotros tenemos aquí. Vamos a hacer todos los cálculos asumiendo que tenemos una rigidez de las vigas infinita, es decir, que los pisos no se deforman, entre comillas. Y de esta forma vamos a ilustrar un poco el proceso y luego se muestran los resultados al final de la aproximación más real, que es considerando la rigidez real de las vigas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que vamos a hacer es calcular las frecuencias de vibración. Las frecuencias de vibración las vamos a calcular a partir de nuestra ecuación 2. Voy a subir aquí. Nuestra ecuación 2 es la ecuación que contiene el determinante. Y para crear nuestra ecuación 2 tenemos que calcular este valor de aquí, ¿cierto? Esta matriz, que es m a la menos 1 por k, la inversa de la matriz de masa por la matriz de rigidez, menos las frecuencias al cuadrado por la matriz de identidad igual a 0. Ya esto nos va a entregar una ecuación o una ecuación polinómica que tendremos que resolver, ¿ya? Con las técnicas que ustedes consideren apropiadas. Entonces, lo primero que hacemos es calcular m a la menos 1 por k, que si ustedes observan bien, es aproximadamente lo mismo que decir k partido por m. Entonces aquí el análisis dimensional que tenemos que hacer es hacer la equivalencia con la raíz de k partido por m. Si nuestra masa en nuestro caso está en kilogramos y nuestra rigidez está en kilogramos fuerza por centímetro, para poder obtener una matriz m a la menos 1 por k que sea de unidades consistentes con las unidades de la frecuencia, que es como lo que nosotros sacamos de raíz de k partido por m, entonces tenemos que multiplicar por 981 esta multiplicación de aquí, este el m a la menos 1 por k, tenemos que multiplicarlo por 981 para obtener unidades de radianes partido por segundo cuadrado, de frecuencia al cuadrado. Siempre que ustedes estén trabajando, realicen estos análisis dimensionales porque son súper importantes, nos pueden dar un error bastante considerable en los análisis que hagamos después. Entonces, armamos la ecuación 2, ¿cierto? El determinante de m a la menos 1 por k, menos la frecuencia al cuadrado, multiplicado por la matriz de identidad, ¿cierto? Nos queda de esta manera, igual a 0. Entonces, si desarrollamos un poco la ecuación, nos queda de esta manera. Y luego aquí se hace un cambio de variable
para un poco mostrar la solución, para un poco quitarle este elevado al cuadrado a nuestra ecuación. Entonces, si es que llamamos lambda i a omega i cuadrado, entonces vamos a tener esta ecuación de acá. Y desarrollando el determinante nos vamos a dar cuenta de que esta ecuación es una ecuación cuadrática. Entonces, una ecuación cuadrática, como bien lo sabemos, tiene dos soluciones diferentes. En este caso tendríamos que lambda i sería igual a, o los lambda i que están metidos aquí en esta ecuación, vendrían siendo 10.712,794 y 1.286,523 radianes partido por segundo cuadrado, que son o se definen como los valores propios de la matriz m a la menos 1 por k. Por eso esta matriz es tan relevante, que nosotros lo que hacemos es calcularle los valores propios y estas son nuestras frecuencias al cuadrado. Entonces, en el caso hipotético de que la estructura tenga 3 grados de libertad, la ecuación que nosotros observamos acá se convierte en una ecuación cúbica y por lo tanto tendríamos 3 frecuencias. Y al tener 3 frecuencias significa que estamos caracterizando 3 modos de vibración. Entonces en n grados de libertad tendríamos n frecuencias diferentes. Los numeramos simplemente para poder diferenciarlos el uno del otro. Tenemos que la frecuencia al cuadrado del modo 1 es de 10.712 radianes por segundo cuadrado y la frecuencia al cuadrado del modo 2 vendría siendo 1.286. Podemos calcular la frecuencia simplemente sacándole la raíz a la frecuencia al cuadrado. ¿Ya? Esto se hace bastante sencillo. Ahí tenemos la frecuencia del modo 1 y la frecuencia del modo 2. Y si es que nosotros estamos pensando en que estamos dividiendo la respuesta de nuestra estructura de varios grados de libertad en este caso, dos sistemas de un grado de libertad, podemos utilizar las mismas ecuaciones que teníamos para el periodo para poder relacionar la frecuencia y el periodo. Entonces, podemos calcular los periodos de los dos modos como 2pi partido en omega 1 en el caso del periodo 1 y 2pi partido por omega 2 en el caso del periodo 2. Y ahí están entonces los dos periodos de nuestra estructura. Entonces a estos los denominaremos los periodos modales. Normalmente el más importante es el periodo más largo y vamos a entrar un poco en detalle en las siguientes ayudantías. Ya tenemos las frecuencias de los modos, ahora nos faltan las formas modales. Eso es súper importante. Para obtener las formas modales vamos a reemplazar estos valores propios en la ecuación número 1. Nosotros teníamos aquí la ecuación número 1 en donde tenemos el omega i cuadrado, que es el valor propio. Los vamos a ir reemplazando uno por uno, vamos a obtener dos sistemas de ecuaciones y al resolver esos sistemas de ecuaciones vamos a hallar los phi. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La ecuación 1 nos va a quedar de la siguiente manera. M a la menos 1 por k menos el omega 1 al cuadrado dentro de esta matriz identidad, ¿cierto? Multiplicado por phi 1 que vendría siendo la forma modal 1 igual al vector de ceros. Este vector phi 1 va a contener estos desplazamientos modales. El primero va a ser el desplazamiento del primer piso y el segundo va a ser el desplazamiento del segundo piso para el modo 1. Estos son desplazamientos entre comillas, puesto que son adimensionales, ya no tienen una dimensión de deformación propiamente tal, sino que son adimensionales. Entonces, si reescribimos reemplazando el valor propio 1, ¿ya? Nuestro sistema nos va a quedar de la siguiente manera: m a la menos 1 por k menos omega 1 al cuadrado por el phi igual a 0. Y arribamos a esta ecuación de acá, a este sistema de ecuaciones de aquí. Dado que este es un valor propio de nuestro sistema, entonces yo no necesito resolver este sistema de ecuaciones. O sea, en realidad este sistema de ecuaciones no tiene soluciones porque estas dos ecuaciones son linealmente dependientes. ¿Qué significa esto? Que estas dos ecuaciones significan lo mismo. Entonces, para resolver este sistema, vamos a decir que phi12 es igual a 1 y vamos a calcular phi11. Esto es lo que se denomina normalizar para el desplazamiento del segundo piso igual a 1. Este es el desplazamiento del modo 1, piso 2. Entonces el desplazamiento del piso 2 lo vamos a hacer 1 y con eso vamos a reemplazar en una de las ecuaciones que están propuestas aquí en este sistema de ecuaciones y vamos a hallar el phi11. Eso es lo que se hace acá. Tomamos la primera ecuación, 3.364 por phi11 menos 4.385 por phi12 igual a 0. El phi12 lo reemplazamos por un 1 y obtenemos el valor de phi11. Por lo tanto, nuestra forma modal 1 nos quedaría de esta manera. Phi1 igual a phi11, phi12 igual a
menos 1,303 y 1 en el segundo piso. ¿Qué es lo que quiere decir esta forma modal? Que si el piso 2 se deforma 1 hacia la derecha, entonces el piso 1 se deforma 1,303 hacia la izquierda. Esta es la forma del modo 1, en este caso, de vibrar, que sabemos que tiene un periodo de 0,061 segundos. Entonces, así es que como nosotros vamos a obtener los modos de vibración. Más abajo se observan el mismo procedimiento, pero reemplazando en este caso el segundo valor propio. Si nosotros reemplazamos aquí el segundo valor propio, vamos a obtener este sistema de ecuaciones de aquí. Volvemos a hacer lo mismo, decimos que el desplazamiento del segundo piso es unitario y despejamos el del primer piso. Con eso obtendríamos este phi 2,1 que sería 0,723. Esto quiere decir que cuando la estructura vibra en su modo de vibrar 2, de periodo 0,175 segundos, que lo calculamos anteriormente, si el piso 1, o sea, si el piso 2 se mueve hacia la derecha en una unidad, el piso 1 se va a mover 0,723 unidades hacia la derecha también. Entonces, así tenemos definidas nuestros modos de vibrar y nuestros periodos de vibración. Es súper importante que esto después nosotros lo organizamos en una matriz, en donde normalmente se coloca esta matriz. Que aquí está descrito el procedimiento a mano. Ustedes probablemente nunca van a trabajar esto a mano, sino que van a ustedes ayudarse con los comandos de un programa como por ejemplo podría ser MATLAB. Entonces en MATLAB, para calcular los valores y vectores propios, nosotros tenemos el comando EIG. EIG de m a la menos 1 por k va a ser igual a nuestros valores propios. Ya voy a abrir MATLAB para mostrarles un poco cómo podríamos hacer esto mismo en el MATLAB, tomando únicamente las matrices de masa y de rigidez que tenemos aquí arriba. Ya voy a tomar la matriz de rigidez y la matriz de masa y vamos a calcular las formas modales de las formas y periodos modales de nuestra estructura. Aquí está abierto el MATLAB. Vamos a copiar estas matrices. La matriz K la vamos a definir como 3, ¿cierto? Son 3 marcos por 144.285.05, menos 86.099.29, punto y coma para pasar a la siguiente fila, es este mismo y este mismo pero positivo. Entonces ahí tenemos nuestra matriz de rigidez K, nuestra matriz de masas la vamos a definir también, 57.784, 0, 0, 54.484. Ahí está nuestra matriz de masa. Entonces, lo que les comentaba anteriormente, nosotros tenemos que calcular la siguiente matriz. M a la menos 1 por K. Y esto lo vamos a multiplicar por 981 para poder hacer esta conversión de unidades. Y luego vamos a utilizar el comando EIG de matriz. Y este comando EIG de matriz nos va a dar los valores propios. Y así que nosotros queremos que nos entregue los vectores propios, que son los phi, tenemos que pedírselos. ¿Ya? Esto es phi, omega cuadrado, va a ser igual a EIG de matriz. ¿Ya? Entonces, el primer valor que estoy colocando aquí a la derecha se va a definir como phi, que son nuestros vectores propios. Aquí está el phi1, a la izquierda está el phi1 y a la derecha está el phi2. Y el omega cuadrado son los valores propios de nuestra matriz. Como pueden ustedes notar aquí, voy a colocar format bank para que se muestren bien estos valores. Vamos a mostrar phi y vamos a mostrar omega cuadrado. El phi dista un poquito, ya vamos a analizarlo en un segundo, pero el omega cuadrado son iguales, ¿cierto? Son los 10.712, que son los que yo calculé acá.
10.712, ¿cierto? Este sería el omega 1 y este de aquí sería el omega 2. ¿Ya? Así de sencillo, entonces el omega 1 sería igual a la raíz cuadrada de esta matriz omega 2 en 1,1. 103,5. Ahí ustedes pueden observar que el omega 1 da eso. Y el omega 2 sería la raíz cuadrada de este valor de acá, que vendría siendo 35,87. Y ahí de ahí pueden ustedes calcular los periodos, etcétera, etcétera, etcétera. Los phi distan un poco, ¿cierto? Nosotros tenemos esta matriz de phi, que vendría siendo 0,79 y menos 0,61, y 0,59 y 0,81. Este es el phi 1,1, este es el phi 1,2, phi 2,1 y phi 2,2. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos aquí? Si nosotros queremos obtener los valores como me los entrega MATLAB, lo que tenemos que hacer con estos phi de aquí es normalizarlos. Entonces yo tengo un phi 1 que vendría siendo menos 1,303 y 1, y lo que voy a hacer es normalizarlo de manera de encontrar los valores similares. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Dividir este vector por su norma. Entonces phi 1, de acuerdo a nuestro cálculo a mano, un vector que es menos 1,303 y 1, ¿cierto? Ese es nuestro phi 1. Entonces este phi 1, la norma del phi 1 va a ser igual a 1,64, que es que es en realidad la raíz cuadrada de cada uno de los valores al cuadrado. Entonces ahora, si es que hacemos phi 1 dividido en la norma del phi 1, vamos a obtener 0,79 y 0,61, que estos sí corresponden a los valores que nos está entregando MATLAB como los valores, como el vector propio phi 1. ¿Ya? Está cambiado el signo, pero por eso mismo se los dibujé de esta manera, ¿cierto? Porque está en rojo, la línea, está en esta línea punteada en rojo. Está dibujado así porque estos valores propios les pueden dar con el signo cambiado y significan exactamente lo mismo. No hay problema en que les den con los signos al revés. ¿Ya? Dado que son proporciones, en general da un poco lo mismo. Entonces, en los siguientes videos vamos a empezar a hacer este análisis. Bueno, aquí está, se me olvidaba. Están acá abajo los resultados considerando la rigidez de las vigas, la rigidez real de las vigas. Entonces aquí están las frecuencias, o sea, primero los valores propios, están las frecuencias, los periodos y están las formas modales. En este caso se grafica la deformación de las vigas porque ahora estamos sí considerando que las vigas se deforman de acuerdo a su rigidez aproximadamente real. ¿Ya? En este caso estaríamos obteniendo unos periodos que serían 0,079 segundos para el caso del modo 1 y 0,3 segundos para el caso del modo 2. Ahí vamos a revisarlos y vamos a comparar los valores que obtengamos, que obtuvimos de nuestro análisis a mano con los valores que obtengamos en los programas.